Y pues vamos a comenzar nuestro neurocoloquio de hoy, 5 de noviembre de 2025. Hoy tenemos la grata presencia de la doctora Laura Valdés, quien nos va a apoyar con estrategias para la resolución de conflictos en el aula. La doctora Valdés es una educadora con amplia experiencia, más de 25 años de trabajar con jóvenes y adultos, coordinando y desarrollando material educativo. Eh, es doctora en salud mental eh, de la Universidad Mariano Galvez y bueno, tiene una cantidad de certificaciones y de estudios realizados, pero en lo que nos concierne para este taller en particular, la doctora pues tiene una certificación en la en competencias socioemocionales que cursó en el SENA de Colombia y pues es experta en todos los procesos de inteligencia emocional y CASEL de Goldman, ¿verdad? Que por ahí pues fue que nos contactamos en algún momento. Y pues estuvo presente, para quienes se recuerdan, en el congreso que realizamos el año pasado. Y ahora pues tenemos la oportunidad y el honor de poder contar nuevamente con su participación ahora con este tema que es de mucha importancia porque es algo que a diario pasa en los establecimientos educativos y en las aulas, ¿no? Desde cosas muy sencillas, eh, como, qué sé yo, una situación en donde un niño perdió a un sacapuntas, que eso puede ser un conflicto, ¿no? Hasta Así es. situaciones complejas en donde puede haber eh, que tomar medidas de protección y de cuidado hacia los niños y las niñas, ¿no? Y hacia los jóvenes, sobre todo porque la adolescencia creo que también es, ¿verdad, doctora? En donde más es probable que se den también situaciones de conflicto, aunque por supuesto en la niñez y desde los chiquitos se mira que hay estas situaciones, pero donde de repente va a haber necesidad de tener un poco más de acompañamiento va a ser en las edades de los niños más grandes. No sé si me equivoco, pero creo que por experiencia ahí es en donde más se necesita, aunque en todos los niveles. Entonces, démosle una cordial bienvenida y un aplauso virtual a la doctora Valdés, Laura Valdés, y la dejamos en el uso de la cámara y el micrófono para que comencemos esta maravillosa experiencia de esta noche. Muchas gracias. Buenas noches a todos que estén conectados. La verdad que el honor es para mí poder compartir un poco de lo que pues uno se ha ido formando a lo largo de estos años. La privilegiada de poder participar en estas actividades tan interesantes en las que uno aprende muchísimo y comparte lo poco, pero de lo que se siente muy orgulloso de saber es uno, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Esta noche vamos a hablar de estrategias para la resolución de conflictos en el aula. Y entonces, lo vamos a hacer desde una mirada muy específica, como lo mencionó digamos que la línea bajo la cual yo veo todas estas situaciones es las habilidades socioemocionales. Y entonces, esta noche vamos a empezar con esta pregunta. ¿Cómo estamos? Vean las imágenes, por favor, ahí del 1 al 6 y en el chat compartan en qué número están en este momento. Yo les digo que estoy un poco en el número 5 porque esta semana me ha tocado madrugar mucho y estar desde las 4 de la mañana en la calle y regresar hasta las 6 7 de la noche. Entonces yo estoy en el número 5. ¿En cuál están ustedes? A ver, los veo en el chat. Voy a ver el chat en estos momentos. Compártanme en qué número están. Muy bien, 5 también, en el 2 y en el 4. Ah, maravilloso, muy bien. Está bien, está bien.
Ah, en el 5 somos varios entonces los que nos tienen la madrugada, sí, ¿verdad? Ajá, el 2, ajá, muy bien, muy bien. El 5, ajá, muy bien. Ah, varios están en el 3, muy bien, qué bueno, Beatriz. Em, Apoyos educativos también está en el 3, perfecto. 2 y 4 y un poco en el 5. Ajá, 3, 1, muy bien. El 1 más perfecto, muy bien, muy bien. Excelente. ¿Falta alguien por ahí de compartirnos? Exacto. Elizabeth, muy bien, 3, ¿ah? Muy bien, muy bien. Me encanta. Bueno, pero vieron que hubo personas que dijo 2, 3 y que no se decidieron. Esto es porque cuando preguntamos cómo estamos, tenemos que tener en cuenta las 3 Cs. ¿Alguien sabe a qué se refiere uno en habilidades socioemocionales cuando habla de las 3 C? 3 C, C como de casa, digamos. ¿Alguien sabe ahí que desea compartirlo en el chat? Las 13. Ahí están las 13. Miren, nos referimos al cuerpo, al cerebro y al corazón. Entonces yo por ahí les pido que si tienen una hojita de papel y con qué escribir, regresemos a cómo nos sentimos en las 3 C, en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro y en nuestro corazón. Entonces, por ejemplo, les voy a compartir, yo en mi cerebro yo me siento como 1. Ay, en mi cuerpo es donde me siento como un 5, pero en mi corazón me siento como un 6. ¿Ah? Estamos bien. A ver, si gustan lo pueden escribir en el chat o lo pueden compartir aquí en una hojita, como ustedes gusten. Yo los leo por aquí. ¿Cómo nos sentimos en las 3 C? ¿Ah? Recordemos las 3 C: cuerpo, cerebro y corazón. Muy bien, ya tenemos cómo nos sentimos. Y entonces un poco, perdonen, un poco, esto viene en cuáles son los objetivos de hablar de estrategias, pero abordadas desde las habilidades socioemocionales, ¿verdad? Pensemos en las habilidades socioemocionales como las destrezas eh, con los que nos relacionamos con otros a través de la asertividad, ¿verdad? Y el adecuado manejo de las emociones. Esta es una visión diferente a la que se tiene desde otras perspectivas de los conflictos en donde la visión es controlar nuestras emociones. El control y el manejo están en dos puntas diferentes. ¿Por qué? Porque las habilidades socioemocionales nos orientan a reconocerlas, ¿verdad? A saber que existen, a validarlas y a trabajarlas de tal forma que desarrollemos las habilidades, porque no vamos a poder evitar tener emociones, ¿verdad? Entonces, hagamos un repaso así rápido de qué sabemos de las habilidades socioemocionales. Bueno, eh, nos ayudan a desarrollarnos de manera óptima en el intercambio con otras personas, ¿verdad? Favorecen en el ámbito familiar, pues mejoran la convivencia en el hogar y también el ámbito escolar y social porque nos dan un clima adecuado, ¿verdad? Cuando ponemos las habilidades socioemocionales como una gran sombría, eh, hacia lo que vamos es hacia reconocer las emociones, tanto las positivas como las que le damos cierta connotación negativa, ¿verdad? Pero a poder verbalizarlas y evitar los calificativos para las emociones, porque al final no son positivas o negativas como tal, sino que las calificamos, ¿verdad?
porque no tenemos un manejo adecuado. Y dentro de los conflictos vamos a ver más adelante que lo mejor es evitar censurar ese tipo de emociones, sino canalizarlas de una manera efectiva, ¿verdad? Utilizando técnicas de respiración, expresión de arte, ¿verdad? A través de cuentos, dibujos o a través de canciones. Las estrategias, como todo en esta vida, en educación, tenemos que tenerlas nosotros interiorizadas para poder compartirlas, ¿verdad? Entonces van a ver en una parte del taller que les vamos a pedir que hagan ustedes un ejercicio que es para adultos y luego vamos a ver algunas herramientas que pueden ustedes aplicar con niños, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las competencias socioemocionales básicas de una persona? Eh, en el marco CASEL, ¿verdad? Se identifican 5 competencias claves. Hay varios marcos de habilidades socioemocionales, algunos desarrollados por nuestros vecinos mexicanos, pero una de las preferencias de este tipo de marco es que tienen mucha evidencia científica. Hay mucha investigación detrás de esto y es precisamente en este marco, como lo comentaban al principio, que yo estoy certificada en Colombia. Entonces, las habilidades socioemocionales son la autoconciencia, la autorregulación, la toma responsable de decisiones, la práctica de habilidades sociales y la conciencia del otro. Este marco es el que nos permite reconocer entonces que los conflictos van a estar mediados y trabajados en función de esas habilidades. Es decir, tengo que desarrollar esas habilidades para poder aplicarlas en los conflictos. Situación que muchas veces en los hogares no se trabaja adecuadamente, ¿verdad? Y en el aula estamos acostumbrados a la, digamos, al enfoque de resolver los conflictos a través de la negociación. Y aquí quiero hacer un énfasis muy importante, que esta es otra forma de ver los conflictos. No es mala, no es buena, es solo que es otra forma de abordar. Sin embargo, la literatura reciente nos dice que la habilidad de negociación requiere una madurez de las funciones ejecutivas muy grande que muchas veces en nuestro medio no está suficientemente desarrolladas para que las negociaciones sean la herramienta a través de la cual desactivemos los conflictos. Bueno, pero estamos hablando de qué, de conflictos y qué es un conflicto. Y veámoslos como aquellas situaciones en las que dos o más personas no se ponen de acuerdo porque los intereses, las necesidades, los deseos o los valores son incompatibles, ¿verdad? En este tipo de intercambio, las emociones y los sentimientos juegan un papel muy importante, ¿verdad? Y la relación que hay puede salir robustecida o deteriorada y perdida en función de cómo sea el proceso de resolución. Por eso hacía la mención que el enfoque de la negociación viene siendo, requiere muchísima madurez para que permita continuar con una adecuada relación. Entonces, ¿cuáles son las características del conflicto? ¿Verdad? Es inherente a las relaciones humanas, ¿verdad? Es materialmente imposible que no existan conflictos de cualquier índole entre dos o más seres humanos. Incluso tenemos conflictos internos con algunas cosas, ¿verdad? Un conflicto tiene diferentes etapas, ¿verdad? Y vamos a ver cómo estas etapas permean la forma en que podemos abordar, ¿verdad? Lamentablemente un conflicto puede tener desenlaces violentos, ¿verdad? Y sin embargo, es imposible aprender a resolverlos a través de las estrategias adecuadas.
¿verdad? En este caso, a través de la aplicación de desarrollo de habilidades socioemocionales. Entonces, tendemos a pensar que todo lo del conflicto es negativo, ¿verdad? Y en nuestra sociedad y en nuestra cultura, la tendencia es a ser negado o silenciado, ¿verdad? Y esperamos que se resuelva por arte y magia sola, ¿verdad? Sin embargo, cuando afrontamos los conflictos, también estamos implicando o produciendo qué tipo de resolución se puede dar, ¿verdad? Si se va, es muy probable que haya de algún modo algún acomodo, pero casi siempre estos derivan en algún tipo de violencia. Recordemos que la violencia no es solo física, puede ser psicológica, puede ser verbal o de otro tipo, ¿verdad? El aprender a resolverse los conflictos desde las habilidades socioemocionales son una oportunidad que, en la que vamos a comunicarnos de manera clara y asertiva lo que causa malestar, ¿verdad? Y en algunos casos en el aula vamos a poder trabajar esas habilidades socioemocionales en los estudiantes a través de la práctica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aprender a dialogar para encontrar soluciones justas y creativas mejora cualquier relaciones personales. Aquí, por favor, yo quiero hacer un alerta roja que este abordaje de estrategias de resolución de conflictos no aplica en situaciones de bullying, ¿verdad? Esta situación, este conflicto requiere un abordaje especial por el tipo de interacción entre víctima y victimario que hay. Entonces, por favor, mucho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saber si hay un conflicto? Digamos que hay necesidades e intereses de personas o grupos que están opuestos, ¿verdad? Y ocasionan tensión, ¿verdad? Esta tensión hace que no veamos las cosas muchas veces con parcialidad, sino con sentimiento, ¿verdad? Y con el deseo, en algunos casos, de hacer pagar a las otras partes, ¿verdad? Hay inconformidad por cómo la otra parte se comporta, ¿verdad? Y suele darse un desagrado por el trato que se recibe, ¿verdad? Que lastima nuestros sentimientos y ocasiona emociones que pueden derivar, ¿verdad? En enojo, tristeza, decepción, frustración, que hace que las relaciones se puedan ir tensando e incluso en algunos casos perdiendo. Entonces, ¿cuáles son las formas comunes, ¿verdad?, de reaccionar? ¿Verdad? Depende mucho del estilo de, en el que hayamos nosotros vividos en nuestro marco personal, pero no quiere decir que no podamos aprender otras formas, ¿verdad? En muchos casos es ignorarlo, ¿verdad? Hacer como que no pasa nada, quedarse en silencio, que es muy usual. También otra forma es de responder con agresión, ¿verdad? Actuar en forma defensiva y competitiva, ¿verdad? Pues si a mí me hizo esto, yo le voy a hacer 3 veces más. Buscar que solamente una parte se escuche, ¿verdad? Hacer valer, o sea, nuestra visión de la situación. Y en muchos casos imponer, gritar e insultar. Y aquí suele suceder que en lo que se denominan relaciones de poder, por ejemplo, yo docente en el aula, eh, prefiero imponer mi autoridad, ¿verdad? O gritar, ¿verdad? O en muchos casos hasta insultar a los estudiantes, porque ese es el marco en el que yo he desarrollado la reacción frente al conflicto, ¿verdad?
Otra forma de reaccionar es decir lo que se desagrada a todas las partes involucradas sin ofender al otro de manera clara y directa. Sin embargo, este paso podría ser solo el inicio. Necesitamos algo más, ¿verdad? No quedarnos solo en este paso. Entonces, veamos una de las primeras estrategias, ¿verdad? Esta es la situación. Constantemente un alumno deja sucio su lugar, ¿verdad? Le cuesta trabajo ir a dejar la basura en su lugar y devolver los materiales que no utiliza, ¿verdad? Entonces yo, maestra, me preparo, ¿verdad? Observo cuando se repite el comportamiento, me acerco al estudiante y le pregunto que por qué deja la basura tirada, ¿verdad? Y por qué no guarda el material que ya no utiliza. Le explico la importancia del orden y la limpieza, ¿verdad? Ahí estoy comunicando en forma respetuosa, utilizando la comunicación, pero no me puedo quedar ahí, ¿verdad? Tengo que avanzar para saber que va a haber frustración, ¿verdad? Usualmente no resolvemos el conflicto solo en esa fase de preparación. Hay una fase de frustración. Digamos, en este caso, no obtengo respuesta del alumno, evade la situación y sigue tirando la basura, ¿verdad? Entonces, tengo que hacer una incubación de qué, ¿verdad? Que la incubación es decir, bueno, voy a seguir comunicándome, ¿verdad? Pero tengo por otro lado que pensar en una solución más efectiva y que sea a largo plazo, ¿verdad? En algún momento eso me queda en mi mente tratando de resolverlo y digamos que un día, pues ese día viendo la tele por la tarde, ¿verdad? Me da la iluminación, ¿verdad? Se me ocurre que voy a incentivar al alumno con algún mecanismo de gratificación, ¿verdad? Y entonces este mecanismo de gratificación lo traduzco a la acción para todo el grupo, ¿verdad? Decir, en este caso, en este ejemplo que les estoy poniendo, elaboro un esquema gráfico semanal, ¿verdad? De aspectos como el cuidado de material, limpieza y esfuerzo que todos los estudiantes cumplan y ellos mismos llenen, ¿verdad? De tal forma que los posibles resultados es que el grupo completo empieza a recoger constantemente el material, por lo que el alumno se motiva y empieza a imitar el comportamiento, ¿verdad? Entonces, este es el ejemplo sobre una resolución de conflicto que tengo yo como docente en el que puedo ejercer mi autoridad y decirle, si no lo vuelves a recoger, te voy a castigar o ya no te voy a dejar. Pero esto no es mi habilidad, no es práctica de habilidad socioemocional, ¿sí? O sea, puedo negociar con él, ¿verdad? Sí, si lo recoges, entonces va a pasar tal y tal cosa, pero entonces ahí solo yo estoy poniendo el orden. En este caso, estoy fomentando, ¿sí?, que una actitud positiva sea monitoreada por todo el grupo, ¿verdad?, y pueda motivar al estudiante a trabajar adecuadamente. Entonces, cuando tenemos conflictos en la escuela, ¿verdad?, como cualquier lugar en el que hay dos o más seres humanos, eh, lo importante es que consideremos involucrar a la comunidad escolar, ¿verdad? Que las alumnas y los alumnos puedan tener participación activa, no, no desde la perspectiva del enfrentamiento, sino como situaciones de aprendizaje para apoyar el proceso educativo, ¿verdad? De forma que la resolución sea pacífica y podamos fomentar el respeto de los derechos humanos, la formación personal y practicar los valores para la paz. Si ustedes se dan cuenta, en la descripción que hicimos, la situación de aprendizaje
estaba unida a un esquema gráfico para llevar el cumplimiento, ¿verdad? El récord del cumplimiento. Entonces, ¿qué hacer en la escuela ante el conflicto? Lo importante es intervenir y formar, ¿verdad? No esperar que se resuelva, no negar que no existe, ¿verdad? No disminuir, sobre todo cuando es entre estudiantes, ¿verdad? Sino que hay que reconocerlo y ayudar con estrategias que permitan aprender a resolverlo. Nuevamente, por favor, hago énfasis que estas estrategias que vamos a ver a continuación no aplican a situaciones graves como es el bullying, ¿verdad? Por favor, esto debe de tener un protocolo un poco más estricto. Entonces, vamos a ver en esta presentación, ¿verdad? Cuáles estrategias pueden ayudar a resolver los conflictos desde una postura de las habilidades socioemocionales, ¿verdad? La primera es la regulación emocional, ¿verdad? De tal forma que la persona pueda modificar la intensidad y la duración de la emoción. No eliminarla, no disminuirla de importancia, ¿verdad? Sino que de poder propiciar que la exprese sin impulsividad. Y van a ver aquí en el material que más tarde vamos a compartirles, aquí hay a ver, como dos pequeñas herramientas que les pueden servir dependiendo de la edad de sus estudiantes, ¿verdad? Esta regulación emocional eh, hace que pueda expresarse sin exageraciones, pero tampoco sin reprimirla, ¿verdad? De tal forma que los estudiantes aprendan a tener mayor tolerancia a la frustración y a tener paciencia, ¿verdad? Para esperar recompensas. Durante el conflicto, como se generan diferentes tipos de emociones que son displacenteras, es decir, no son placenteras, la regulación hace que se adecue el pensamiento y por lo tanto el comportamiento para que la respuesta que se dé frente a las situaciones de conflicto no sean hacia un daño físico o emocional de las partes involucradas. ¿Verdad? Poder permitirles a los estudiantes que reconozcan, está bien, te empujó a la salida y eso está bien que te provoque molestia, enojo, te pudiste haber lastimado más, o sea, reconocer las sensaciones, de las emociones, de haber sufrido un tipo de conducta que pudo no haber sido voluntariamente, hace que pueda abrir la puerta a encontrar una solución, ¿verdad? Otra de las estrategias muy importantes es un tiempo fuera, ¿verdad? Un distanciamiento de la situación, ¿verdad? Que está provocando enojo eh, e ir a realizar una actividad placentera. Puede ser una pequeña lectura. Hay dos niños en conflictos precisamente, digamos, como el ejemplo de que se perdió el sacapuntas, está enojado porque en su casa lo van a regañar. Entonces, podemos decirle al estudiante que está molesto que en este momento su enojo está muy fuerte y debe de mejor buscar otra actividad y luego regresar para buscar una solución, ¿verdad? La distracción conductual funciona para enfocar su atención en otra situación que incluya movimiento y genere emociones agradables en comparación a las provocadas por el conflicto, ¿verdad? Esta estrategia debe de ir acompañada siempre de una invitación a la acción posterior cuando la regulación emocional ya se haya alcanzado, ¿verdad? La reestructuración cognitiva tiene que ver con un cambio en la forma de pensar, ¿verdad?
permitirse verlo desde otra perspectiva y hacer una sustitución, ¿verdad? Por creencias positivas o racionales guiadas desde la cultura de paz, el respeto de los derechos humanos y, por supuesto, eh, la práctica de las habilidades socioemocionales, ¿verdad? Entonces, digamos que la actitud eh, que sugieren, por ejemplo, como pueden ver aquí, en un protocolo de habilidades socioemocionales, tiene que ver con clarificar o reconocer los intereses de las personas involucradas, ¿verdad? Es importante que no solo sea una parte la que digamos sí tiene la razón. En un conflicto no es importante quién tenga la razón, sino que hacia dónde vamos a llegar o cuál va a ser la acción, la puesta en acción que va a eliminar esa fuente de conflicto, ¿verdad? Favorecer el diálogo, ¿verdad? Como herramienta de comunicación, pero un diálogo en el que se propongan alternativas de posibles soluciones, ¿verdad? En el que las partes puedan evaluar esas alternativas y tomar acuerdos y establecer los compromisos, ¿verdad? Para que haya un seguimiento o evaluación del cumplimiento de esos acuerdos, ¿verdad? Es importantísimo que empecemos por regular sus emociones, ¿verdad? Poner en práctica los valores y que la comunicación ya se dé no bajo unos estados alterados de emociones. Entonces, a ver, ¿qué aprendimos del concepto de habilidades de socioemocionales? ¿Verdad? ¿Por qué son importantes y cómo nos podrían ayudar en nuestro crecimiento y bienestar? Me detengo aquí un momento para leerlos en el chat. Ah, muy bien. Si tienen alguna duda, algún comentario, eh, pueden compartir qué aprendimos hasta este momento, antes de que pasemos a la segunda parte. Malfi creo que está solicitando reactivar su audio. Adelante, Malfi. Bienvenida. Malfi o alguien más. Blanca escribe, es muy importante aprender a manejar nuestras emociones para tener un entorno y la importancia de no minimizar el problema, dice Verónica, que no es lo mismo controlar que manejar emociones. Así es. Controlar emociones es cuando yo quiero que la persona deje de sentir lo que está sintiendo. Eso es controlar. No estés llorando, le dicen a veces a alguien. No estés triste, ¿verdad? Por X situación. Eso es pedir, controlar. O a veces uno dice, no quisiera sentirme de esta forma. Eso es controlar, ¿verdad? Entonces, y el control ha demostrado que no es efectivo, ¿verdad? No es efectivo. Sin embargo, manejar nuestras emociones eh, viene sobre reconocerlas, regularlas, ¿verdad? Poder identificar qué sentimientos nos provocan esas emociones y actuar de forma eh, consciente para, en este caso, para conversar y poner en acción, ¿verdad? Hay que incentivar al niño a manejar sus emociones,
Así es, Delmi. Hay que incentivar y demostrarle nosotros, los adultos, que también lo estamos haciendo, ¿verdad? En todas las edades se hace el mismo proceso para resolver conflictos, Luisa, efectivamente. Lo que sucede es que más que edades es un aprendizaje, ¿verdad? Es un aprendizaje que depende de del desarrollo de las habilidades socioemocionales, ¿verdad? Algunos, niños puede ser que en su casa haya un clima positivo y entonces tienen sus habilidades socioemocionales más desarrolladas. Y entonces el proceso para resolver el conflicto viene siendo un poco más elevado. Pero podemos tener adolescentes que la forma de resolver conflictos es con violencia, que eso es lo que han aprendido en su hogar, ¿verdad? Y entonces el proceso tiene que ser como más paso a paso para poder enseñarles a ese manejo adecuado, ¿verdad? Es importante enseñar los beneficios de validar las emociones, ¿sí? Sea cual sea. Ajá, todas son importantes porque desde el momento en que las sienten, ya existen, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es que las regulen, no que se sientan avergonzados, ni que les pidamos que las controlen. ¿Qué sucede si identificamos que se trata de una cuestión de rebeldía y no de que el estudiante quiera una solución? Es que aquí entonces hay un conflicto dentro de otro conflicto, ¿verdad? Y buenas noches, Armando. Ajá. Entonces, cuando hablamos de una cuestión de rebeldía, ¿verdad? Estamos viendo la manifestación de una situación eh, conflictiva que va más allá de posiblemente el conflicto que queremos resolver. ¿A qué me refiero? Eh, por ejemplo, el estudiante yo soy profesora de matemática y estoy explicando y un estudiante en la parte de atrás está solo jalando las cosas, eh, está siendo disruptivo, ¿verdad? Cuando yo le planteo que necesito que ponga atención, etcétera, actúa en forma rebelde. Ahí hay un conflicto más grande que la situación en sí. Es casi seguro que está viviendo una situación que lo está desbordando, una situación que puede ser en el hogar o puede ser dentro desde la misma comunidad escolar. Entonces, lo que necesitamos es llegar al fondo de cuál es la situación que está ocasionando esa rebeldía. ¿Por qué no quiere una solución? Bueno, porque está obteniendo atención, aunque sea negativa, pero está obteniendo atención. Muchas veces esto es una llamada de atención, ¿verdad? Una llamada de mírenme, mírenme, soy malo porque por lo menos así me están viendo. Entonces, Armando, lo que sucede es que la rebeldía como tal está mandando un mensaje que hay algo más profundo digamos que un conflicto en una capa muy superficial. Y muchas veces el problema es que necesitamos a alguien con una preparación psicológica más fuerte para poder intervenir adecuadamente, ¿verdad? Erika, sí, Verónica, sí, exacto, guiarles para reconozcan sus emociones, ¿sí? Erika nos escribe, es importante que el maestro sea el primero en aprender a gestionar sus emociones, totalmente, ¿verdad? Para poder ayudar a los alumnos, ¿verdad? Eh, Muy amable, gracias, Erika, por su comentario. Entonces, continuemos. En las estrategias para la resolución de conflictos, es importante que se acepte la responsabilidad, ¿verdad?
todas las partes que estén involucradas, todas. ¿Qué hice yo para contribuir a que eso sucediera? ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer yo de otra forma? ¿Verdad? Y propiciar la autoconciencia. Me gustó cómo actué, ¿verdad? Me gustó cómo actué. Y es muy importante que estas preguntas puedan ser incluso propiciadas desde el docente, ¿verdad? De tal forma que, como nos comentaba aquí Erika, desde los docentes para gestionar sus emociones, ¿verdad? Recordemos que la postura no debe de ser yo adulto, soy infalible, no me equivoco, soy perfecto, ¿verdad? Yo también tengo que reconocer, ¿verdad? Yo también tengo que reconocer, por ejemplo, cómo contribuí. Por ejemplo, en el caso que les decía, bueno, los alumnos salieron del aula y se empujaron. Uno se empujó al otro, uno dice que fue adrede, el otro dice que fue sin querer. Yo como maestro me tengo que preguntar, ¿cómo contribuyó a que eso sucediera? ¿Será que tuve que haber dado una orientación más clara o ser más cuidadoso en la forma en que creo la rutina para salir? O sea, los conflictos dentro del aula también nos involucran a nosotros los docentes, ¿verdad? Otra estrategia es los círculos de confianza, ¿verdad? Es importante que mientras no haya un conflicto serio, trabajemos eh, las formas de expresión asertiva, voluntaria, en la que puedan identificar y validar sus emociones, ¿verdad? Sus sentimientos a través de completar frases dependiendo de la edad de los estudiantes, ¿verdad? Cuando me enfado, yo suelo tal cosa, ¿verdad? Cuando me siento triste, tal, ¿verdad? A mí no me gusta que, entonces estos círculos de confianza nos permiten eh, gestionar las emociones de tal forma que no sintamos, ¿verdad? Que es algo fuera de. Y entonces podemos avanzar a aplicar tal vez también el fortalecimiento de la solidaridad, ¿verdad? Decir, poner en práctica valores como respeto, justicia, cooperación, ¿verdad? Favorecer el diálogo, sobre todo, eh, tratando de que sea en forma clara, directa y respetuosa, ¿verdad? Es importante también aplicar la escucha activa, ¿verdad? Es decir, atender, analizar, razonar y comprender y apagar lo que nosotros pensamos que es lo que la otra persona quiere decir, ¿verdad? La escucha activa requiere ser enseñada y practicada, ¿verdad? Porque normalmente cuando yo digo algo acerca de mis sentimientos, la otra persona ya tiene la idea, ¿verdad? Es que yo pienso que tenías que. Entonces ahí es donde debemos de trabajar constantemente con los estudiantes para que puedan apagar esa voz interior y escuchen realmente a la otra persona, ¿verdad? Importante también fomentar una actitud empática, ¿verdad? Es decir, ponerse en el lugar del otro. Lo que a mí me molesta puede ser que no le moleste a los demás, ¿verdad? De tal forma que nuestros estudiantes puedan ver a los otros sin juzgarlos, sin ponerles etiquetas, ¿verdad? Sino que reconociendo y comprendiendo los intereses y las preocupaciones del otro, ¿verdad? Aunque, como les decía al inicio, pues la negociación va a permitir en la medida de lo posible resolver los conflictos, pero esto va a implicar una aplicación de todas las estrategias anteriormente mencionadas y cierta madurez de tal forma que las partes puedan llegar a acuerdos, ¿verdad?
siempre desde, desde partiendo de que haya una comunicación, ¿verdad? No siempre vamos a poder llegar a acuerdos sensatos y satisfactorios en la medida que nuestras emociones y nuestras habilidades socioemocionales no estén convenientemente trabajadas, ¿verdad? Muchas veces la negociación, si no es bien orientada, puede causar otro tipo de conflictos. Entonces es muy importante que seamos cuidadosos en este tema, ¿verdad? La mediación es, pues, ¿verdad? Que es la estrategia macro que podríamos decir se utiliza cuando ya no ha habido una posible solución entre las partes involucradas, requiere un mediador que sea lo suficientemente objetivo e imparcial, ¿verdad? Para que pueda involucrarse en escuchar, ¿verdad? Y mediar en el conflicto sin tomar ninguna posición. Este tipo de estrategia también implica mucha, mucha madurez emocional y no siempre en las aulas puede llevarse a cabo, ¿verdad? Entonces, veamos qué puede hacer el personal para facilitar el proceso de resolución de conflictos. Primero, tener múltiples manejos de estrategias, ¿verdad? Conocer muy bien al grupo, las características personales, sus intereses y cómo es la interacción entre ellos, ¿verdad? Tener un contexto y unas normas de conveniencia claras y practicadas adecuadamente antes de que surjan los conflictos, ¿verdad? Adaptar siendo flexibles y buscando formas creativas para cada situación y grupo, ¿verdad? Lo que me funciona posiblemente con un grupo no me va a funcionar con otro, ¿verdad? Por eso tenemos que ser muy creativos y tener como toda esa canasta de estrategias, ¿verdad? Obviamente, poner en práctica las habilidades comunicativas, ¿verdad? Poder orientar, buscar cómo convertir en situaciones de aprendizaje, ¿verdad? Poder escuchar y sobre todo, y es a veces lo que nos cuesta un poco, dejar que los estudiantes encuentren sus soluciones, ¿verdad? Y no brindar respuestas, sino que ayudarlos a fortalecer la capacidad de encontrarlas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, eh, digamos, una como receta eh, cuando queremos analizar un conflicto. Por supuesto que esto es un aprendizaje que con el tiempo es muy probable que ustedes lo realicen de forma tan automática que no se dan cuenta, ¿verdad? Que analizan el conflicto de esta forma. En el marco de habilidades socioemocionales, este análisis lo que permite es tener un proceso claro en el que se tomen en cuenta todos los elementos y podamos encontrar esa, digamos, esa innovación, esa creatividad o esa puesta en acción, ¿verdad? Entonces, el análisis del conflicto se basa en que hay tres grandes elementos: las personas involucradas, el proceso y el problema, ¿verdad? Entonces, en las personas, quiénes están involucrados y de qué manera, ¿verdad? ¿Cuáles son sus bases de poder e influencia? ¿Qué percepción tienen del conflicto esas personas y cómo les afecta? Lo más importante de cómo son las emociones, ¿verdad? Y si existe algún tipo de alianza, ¿verdad? Y entonces aquí, esto es lo relativo a las personas. Entonces, el proceso.
cómo se dio, qué desencadenó, ¿verdad? ¿Qué empezó este conflicto, ¿verdad? ¿Qué situaciones o qué factores fueron los que las agudizaron, ¿verdad? Si han habido soluciones que ya se han querido implementar, ¿verdad? ¿Cómo es la comunicación o la falta de, ¿verdad? Y cuáles son las distorsiones en esa comunicación, ¿verdad? Como los rumores, los estereotipos, incluso los conflictos previos no resueltos e ignorados, ¿verdad? El problema en sí es identificar qué intereses y necesidades hay en cada parte, ¿verdad? Buscar qué recursos pueden utilizarse, ¿verdad? E incluso personas constructivas y mediadoras si es un conflicto muy grave, ¿verdad? O como vimos, que ya no se tiene una vía de solución entre las personas. ¿Cuáles son los intereses y las necesidades no excluyentes? Es decir, cuáles son esos puntos de acuerdo en los que pueden partir, ¿verdad? Y cuáles son todas aquellas cosas que están dispuestas sí o sí a ofrecer, ¿verdad? Para resolver el conflicto. Entonces, veamos, esta forma de resolver el conflicto pasa por identificar la situación, digamos que convertida a un esquema práctico, es el que se plantea a continuación, ¿verdad? La situación, uno describe cuál es la situación, ¿verdad? Entonces, yo, persona que lo estoy analizando, digo cuáles son las necesidades, cuáles son las metas, cuáles son los intereses, cuáles son los pensamientos, cuáles son los sentimientos, cuáles son las actitudes y cuáles son las consecuencias potenciales y a qué conclusión llego, ¿verdad? Pero tengo que verificar cuáles son todos estos elementos de las personas involucradas. ¿Por qué? Porque todos estos elementos son la forma operativa de identificar a las personas, al proceso y al problema, ¿verdad? Cada uno de estos elementos nos permiten entonces saber cuáles son las necesidades, cuáles son las metas y los intereses y los valores desde mi perspectiva, puede ser como docente, ¿verdad? Como madre o incluso desde el estudiante. Entonces, ¿por qué tenemos que identificar todo esto? Porque las consecuencias potenciales nos van a decir a qué conclusión podemos llegar. Las actitudes, tanto mías como de las personas involucradas o de todas las personas en conflicto, me van a decir qué sentimientos y qué pensamientos estoy yo teniendo respecto a la situación, ¿verdad? Y qué valores, intereses y metas están inmersos. Y por supuesto, cuál es la necesidad que hemos identificado. Entonces, me gustaría, por favor, podríamos compartir, voy a dejar de compartir un momento, podríamos compartir el documento. Yo les he preparado un documento para que ustedes puedan trabajar un problema en unos 10 minutos y quien quiera compartirnos cómo le pareció, ¿verdad? Ya Entonces está vamos compartido en el chat. en el chat. Muy Dice bien, gracias. trabajo.docx. Perfecto, ahí está el documento. Entonces, les pido por favor que piensen en una situación, problema, un conflicto, y identifiquen ustedes sus necesidades, sus metas, sus intereses, sus valores, sus pensamientos sobre esa situación y anoten por lo menos cuántas personas están involucradas, ¿verdad? Y entonces regresamos en unos 5 minutos y alguien que nos quiera compartir.
Aquí estamos para cualquier consulta o pregunta que desee. Hagamos ese ejercicio, por favor. Luisa, ¿es en el WhatsApp a través del cual se inscribió o que recibió este enlace? De nada, Luisa. Perdón, en el documento está acá, no en WhatsApp, Ah, sino en el chat ah, del Zoom, ¿sí? en el chat del Zoom. Sí, Ok, pues no, porque a mí no tampoco me lo, aparece. Voy a dejar de compartir. a ver, está acá, enviar mensaje a todos, dice, en el chat, use trabajo.doc. Miremos si lo tienen, por favor, si no lo vuelvo a enviar. Voy a volver a No, enviar. no, sí, no nos aparece. A mí tampoco me aparece. Vamos a ver, Por eso pensé que era en el WhatsApp. vamos a ver. Lo voy a volver a subir. Claro que sí. Sí, aquí. Muchas gracias por... Voy a dejar de compartir. Me Ah, dice por acá que está en la casilla. Ah, bueno, ahí está. Ya, ya, ahora sí yo ahí creo que está. ya Sí, hoy está sí ya. Ahí está, ahí está, ahí está. muy bien. Disculpen, pero parece Sí, que no no, le no había tenga. dado enviar. Creo que, no, no, yo creo que también es cuando uno está compartiendo, no siempre se va como que. Muchas gracias. En ese documento van a encontrar ambas, van a encontrar ambos formatos. El primero que les expliqué sobre la forma de resolver conflictos desde una perspectiva adulta. Y aquí tenemos y también las tablas eh, para poder resolver los conflictos. Y las herramientas a las que les hice mención, que vamos a verlas ahí al final. Muy bien. Por favor, completen. Si no tienen oportunidad de hacerlo en una computadora, pues pueden usar lápiz y papel, ¿verdad? Sí, así es. La idea es que hagan el ejercicio y luego vamos a compartir sobre el mismo. Bien. Cuando hablamos de incubación, ¿cómo es que se manifiesta esa fase de la La resolución de problemas? incubación la podemos manifestar como aquello que yo eh, sé que tengo que encontrar una solución, pero que en el momento eh, no me precipito, sino que eh, lo, lo guardo en mi mente
tratando de encontrar diferentes vías, ¿verdad? De la solución. Entonces lo pienso, me tomo el tiempo para pensarlo un poquito. Pues, por ejemplo, me proponen dar una charla sobre resolución de conflictos de socioemocional. Yo lo pienso cómo va a ser el abordaje, qué pongo adentro, estoy incubando antes de pasar a la acción, ¿verdad? Es El, mom- reunir todas esas ideas. el momento de pensar antes de actuar, bien. Exactamente. Pensar cómo voy a, cómo, de todos los elementos, qué voy a tomar y cómo voy a actuar. Hasta que se me ilumina la bombilla, ¿verdad? O sea, ya sé qué voy a hacer. Hasta el momento que le dicen, a veces el momento, wow, puedo hacer tal cosa, wow, ya sé qué voy a hacer. Leo, perdón, estoy perdida, venía en camino a casa, vengo escuchando. ¿Qué debemos de hacer con el documento? Si ya está en un lugar seguro, puede trabajar con papel y lápiz, pensar en una situación de problema que quiera solucionar y poder identificar desde su perspectiva cuáles las necesidades, cuáles son las metas, cuáles son los intereses, valores, pensamientos y sentimientos y actitudes y las consecuencias potenciales de esa situación, ¿verdad? Es decir, llevar a la, llevar a la práctica un poco respecto a cómo es el proceso para resolver conflictos. Un gusto. Mucho, mi amor. ¿Sí, Verónica? Yo a manera de ejemplo en el documento les puse dos situaciones comunes, pero ustedes pueden buscar, pueden por favor poner eh, alguna que quieran plantear y que algunas personas van a poder compartirla.
unos 2 minutos más y reiniciamos. Muy bien, les voy a contar yo una situación, posiblemente algunos los han vivido, eh, posiblemente no, ¿verdad? En un tipo de conflicto de orden interpersonal, ¿verdad? Pues en una prestigiosa institución educativa donde yo trabajaba, eh, decidieron eh, subrayar o hacer énfasis en la importancia de respetar el requisito de que los alumnos portaran el uniforme sin ninguna variación, instituto público, ¿verdad? Esto implicaba desde color de los tenis para hacer educación física, por ejemplo, eh, el color y el tono de las calcetas, ¿verdad? Entonces, un padre de familia piensa que esa imposición es absurda en estos tiempos, sobre todo de dificultades económicas, de modo que solicita reunirse con el director y la comisión de disciplina, ¿verdad? Para hablar del asunto. Entonces, era un conflicto, ¿verdad? Eh, y mm, mi persona como presidenta de la comisión de disciplina, yo mi necesidad que identifiqué es pues la imagen, la igualdad, ¿verdad? Y mantener la matrícula eh, identificada, ¿verdad? Pues la meta era que se respetara el reglamento porque en el reglamento se estaba establecido las características de ese uniforme, ¿verdad? El interés era que al cumplir ese reglamento se pudiera mantener el orden y la disciplina, ¿verdad? Que eran los valores que yo identificaba, ¿verdad? Pues el orden, la disciplina y la congruencia. Dábamos un reglamento y teníamos que ser congruentes con ese reglamento. Mi pensamiento en algún momento es qué fastidio con el padre de familia. Si leyó el reglamento y lo firmó, ¿verdad? Ese era mi pensamiento. Mi sentimiento era de cierta ansiedad e impaciencia ante la reunión, ¿verdad? Por el conflicto. Y mi actitud es, pues, recibirlo, ¿verdad? Y escucharlo, pero sin ceder, ¿verdad? Ya, esa es mi actitud. Las consecuencias potenciales, pues, una molestia, ¿verdad? Posiblemente que el padre de familia contagie y hable a otros, con otros padres de familia, ¿verdad? Y se torne en un conflicto más generalizado, ¿verdad? Y que otros padres también pidan lo mismo, ¿verdad? Entonces, posiblemente, ¿verdad? La persona involucrada aquí era un padre de familia hasta este momento, ¿verdad? Entonces, la necesidad de él era optimizar sus recursos, ¿verdad? Eh, porque al final la meta de general de él es que su hijo en realidad aprenda, asista a estudiar y aprenda, ¿verdad? Sus intereses son que pues se consideren cierta flexibilidad, ¿verdad? Está practicando el valor de la honestidad y poniendo
el amor a la familia, ¿verdad? Al interesarse en la educación y en elementos de la educación de su hijo que considera le afecta, ¿verdad? Su sentimiento desde que aborda al director y pide ese tipo de reunión es pues de frustración, ¿verdad? De desesperación y posiblemente de impotencia, ¿verdad? La actitud es una actitud de reclamo, ¿verdad? Y de discutir, posiblemente hasta acaloradamente, ¿verdad? Entonces, pero las consecuencias potenciales es que él tenga mayor gasto, eh, que su hijo sea pues hasta mal visto, ¿verdad? Y se tomen algún tipo de represalias. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Verdad? Pues como el conflicto es parte de la realidad social, ¿verdad? Y se presenta en distintas áreas de la vida, eh, decidimos enfrentar eh, la resolución del conflicto, ¿verdad? Analizándolo, y tal cual vimos en la otra forma, con comunicación, ¿verdad? Y esta comunicación, eh, los beneficios potenciales de ser hasta cierto punto flexibles, ¿verdad? Pueden dar una mejor relación, ¿verdad? Entre tanto los padres de familia como nosotros, ¿verdad? Entonces, este es como el ciclo. El ponernos a incubar cómo poder abordarlo, cómo hablarle, entonces eso va a suceder antes de la puesta en acción. Muy bien, ¿alguien quiere compartir? Veo por aquí una pregunta. ¿Está bien así? Dice, está perfecto, muy bien. Déjeme ponerlo un poquito más grande para poder verlo. En horario de salida, al esperar por los papitos, unas compañeras le esconden la mochila a una nena, ajá, entre ellos se culpan y al preguntar quién y por qué, ¿verdad? Entonces usted, ajá, escuchar uno a uno. A ver, aquí empieza usted por la solución, escuchar uno a uno. ¿Cuál es la necesidad? A ver, gracias por compartirlo. Pero ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad que observa al suceder eso? ¿Verdad? Y entonces, me parece muy bien las metas que se identifiquen al que lo hizo mal, los intereses, que haya armonía, muy bien. Los valores, muy bien, perdonar, respeto, ajá, los pensamientos frustrantes, así es. Enojo también, ¿verdad? Los sentimientos, tratar que disculpar a los niños no se sientan humillados, eso es muy bien, pero usted, ajá, usted, las actitudes, calma para transmitir muy bien y las posibles consecuencias. Muy bien. Ajá, excelente. Gracias por compartir. ¿Alguien más quiere compartir? Entonces, solo la única observación de mejora es que tenemos que identificar cuáles son nuestras necesidades ahí. Digamos, me imagino, usted está en la puerta y usted tiene necesidad de que no suceda ese tipo de situación, ¿verdad? Entonces, esa es su necesidad. Pero ¿cuál es la necesidad de la niña o de la persona de que su mochila aparezca, ¿verdad? O que no, o que se sientan seguros de dejar sus objetos ahí, que nadie los va a esconder, ¿verdad? Tenemos que ir como identificando esas necesidades porque eso nos va a permitir eh, reconocer en cascada el resto de cosas desde mi perspectiva, pero también desde la perspectiva de los demás, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Tal vez aquí el punto es el que yo soy parte de la solución de un conflicto y entonces yo tomo responsabilidad haciendo un análisis de mí mismo y de las personas involucradas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué necesidad tengo yo? ¿Verdad? Yo necesito tal cosa. ¿Qué necesidad tienen las personas involucradas?
tanto el niño que se llevó la mochila como la niña que se quedó sin mochila, ambos tenían alguna necesidad. ¿Y cuál es la Ajá, mía? Mi necesidad es es que resolvamos esto pronto y que que no aparezca la suceda. mochila, que no suceda porque si tienen que ir en el bus, ¿verdad? Ajá, así es. La necesidad del niño que se llevó la mochila es de alguna forma llamar la atención, como decíamos, aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy, necesito Así que es. me miren, Mírenme. mírenme. Y la de la niña, pues recupera su mochila para poder montarse al bus, ¿verdad? Y así podríamos ir Exactamente. viendo Esa es su entonces meta. mi meta, la meta del niño y la meta de la niña. Así es. Mi interés, el interés del niño y el interés de la niña, ¿verdad? Los valores que estoy manejando yo, los valores que está manejando el niño, los Ujú, valores de la niña y así sucesivamente, ¿verdad? Creo que así lo es es. como para aclarar un poquito eh, cómo es el espíritu de de este toma de conciencia, ¿no? Sí, y porque es muy importante que reconozcamos que en el aula los conflictos no son solo de los niños, o en la escuela en general, en la comunidad, no son solo, es que los niños se pelean, pero, pero ¿qué no estoy haciendo yo? ¿O qué estoy haciendo? ¿O qué tengo que hacer yo para crear este tipo, ¿verdad? Porque es Sí. muy probable que no partamos de reconocer que en los conflictos, una vez estemos presentes, vamos a ser parte de, ¿verdad? Y vamos a tener necesidades, metas, intereses y valores, ¿verdad? Muchas Sí. veces nuestros valores son bastante rígidos y eso no nos permite abrirnos hacia que los valores de las generaciones actuales están siendo permeados por otro tipo de marcos y por lo tanto tenemos que trabajar para que los pensamientos y los sentimientos sean encausados por valores un poco más, digamos, ideales, ¿verdad? Para una mejor convivencia. Podemos caer en el error si no hacemos este tipo de análisis de controlar en lugar de manejar, ¿no? O sea, porque Así es. si yo no tomo conciencia de mi participación ni que yo tengo responsabilidad en el conflicto, pues es fácil decir, cállese, siéntese, no haga esto, no haga aquello, Uh devuelva -huh. la mochila, devuelva, sin tomar yo la responsabilidad. Entonces ahí estoy controlando la situación. Por supuesto, de repente la soluciono, ¿no? Pero qué tan La efectiva o solución, creo que Francisco es un buen punto, porque el imponer la autoridad y la disciplina sin un adecuado manejo de las habilidades socioemocionales resuelve momentáneamente. Bueno, aquí nadie se va hoy si no aparece esa mochila, ¿verdad? Ujú. Y todos están castigados y la mochila aparece. Más tarde o más temprano, la mochila aparece. Lo que sucede es que lo que vamos a propiciar es que los niños se vuelvan más creativos para ese tipo de disrupciones disciplinarias, para que no los cachen, para que entonces no hay ese trabajo de reconocer los sentimientos y los pensamientos de los otros, ¿verdad? Sino que mi autoridad la ejerzo y se acabó. A veces es un poco más complicado hacer todo este proceso, pero al final tenemos que reconocer que estamos desarrollando habilidades socioemocionales para convivir. es formativo, ¿verdad? O Es sea, formativo, es una situación de aprendizaje. Todo conflicto lo podemos convertir en una situación de aprendizaje. es no castigar el error, sino utilizar el error como un medio de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo podemos Totalmente, aprender así de es. esto, ¿no? De esta situación. Podemos aprender, ¿verdad? Qué alegre, sí, te divertiste, o sea, querías hacerle una broma, querías verla afligida, pero esto sucede que pasa esto, y entonces hay una reflexión y efectivamente, bueno, o sea, todos podemos caer efectivamente en el error, pero aprender eso, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir con nosotros? Siento que la parte más compleja es esa parte de incubación, ¿no? Así es. Eh,
creo que es la parte en la que nos permiten, la que nos tenemos que permitir pensar en múltiples formas, hacer una lluvia de ideas con nosotros mismos, ¿verdad? Con nosotros mismos. Y efectivamente, tal vez no va a solucionarse a la primera y entonces tenemos que repetir como ese proceso. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir? Antes de que pasemos a las dos últimas materiales que van en ese documento. Acá hay un comentario, ¿no? Bertita dice, en algunos centros educativos hay maestros que todavía cometen el error de tomar partido por algunos de los involucrados. Entonces los estudiantes ven injusticias y el conflicto se agudiza o solo se calma. Y luego, trabajar la prevención de la propuesta de normas de convivencia entre los y los propuesta por los niños. ¿Nos va a compartir su presentación? Sí, Francisco la tiene ahí a su disposición y la va a compartir. Con mucho gusto, Ángel. Efectivamente, Bertita, los maestros que cometen este tipo de error es un poco por lo que yo les decía al principio. Creo que en educación, más que en cualquier otra, rama de la vida, uno no puede enseñar lo que no tiene. Yo no puedo decir, las matemáticas son importantes para la vida y que los niños después oigan, ay, qué difícil las mates, ay, qué feo. ¿Verdad? Igual, yo no puedo querer resolver un conflicto practicando habilidades socioemocionales si yo, maestro, no he trabajado mis habilidades socioemocionales. ¿Verdad? Entonces, el error viene un poco de que es algo que no hemos desarrollado consistente e insistentemente, ¿verdad? Sino que tenemos que hacer un esfuerzo para que esa sea la línea en la cual podamos nosotros abordar los conflictos, ¿verdad? Por eso es muy importante que hagamos estos ejercicios de reflexión con cualquier tipo de conflicto, ¿verdad? De tal forma que podamos también enseñárselos ese paso a paso a nuestros estudiantes ya desde nuestra experiencia, ¿verdad? Dice Armando, buenas noches. El aprendizaje socioemocional me parece perfecto, pero dejar sin algún tipo de consecuencia para el estudiante no sería contraproducente a largo plazo. A ver, aquí creo que es una pregunta muy importante que tiene que ver con dos creencias mm, muy arraigadas en relación a que si hay, digamos, si hay un conflicto, quiere decir que hice algo malo y que tengo que pagar por por ese algo malo, ¿verdad? Eh, creo que es contraproducente cuando la falta es grave. Por eso se recuerdan que les he repetido dos veces, el bullying no puede ser tratado en una resolución de conflictos bajo las habilidades socioemocionales, ¿verdad? Porque esta es una situación grave que requiere consecuencias. Ahora, cuando hablamos de conflictos, digamos que retrocedamos dos pasitos, ¿verdad? Los, los tipos de conflictos, ¿verdad? Entonces, tenemos conflictos de valores, ¿verdad? Cuando surgen ante la tenencia o carencia de valores, ¿verdad? Por ejemplo, que un alumno son honestos en sus trabajos y otros no, ¿verdad? Y copian o algo así. Este tipo de conflictos eh, nos preparamos para resolverlos tomando en consideración que es una oportunidad de formar, ¿verdad? Y entonces es muy probable que los estudiantes no hayan tenido la oportunidad en su casa de que les fortalezcan hacia valores honestos, ¿verdad?
no antivalores. Entonces, el que tenga consecuencia como tal, va a depender de en qué punto del espectro del desarrollo de las habilidades socioemocionales nos queremos ubicar. ¿Por qué? Porque, mire, quise regresar un poco a esto, ¿verdad? Me parece muy, muy bien. Porque primero tenemos que desarrollar la autoconciencia y la autorregulación, ¿sí? Ambas, ¿verdad? Ambas van a propiciar que haya una toma responsable de decisiones y que por lo tanto las habilidades sociales se fortalezcan, ¿verdad? Y tome conciencia del otro. El castigo como tal, en este tipo de conflictos, ¿verdad? O en conductas que no están, digamos, que no están siendo las correctas, no tendría sentido, porque entonces, ¿para qué manejo yo mis habilidades socioemocionales si de todos modos me van a castigar? Es un poco como decir, ¿para qué me voy a portar bien si de todos modos me van a castigar? Entonces, pero sí, eh, si estamos hablando de conductas que ponen en riesgo a las otras personas, pero en riesgo serios a las otras personas, el abordaje sí es un poco en la línea de no hay una modificación de conducta, pues tienen que haber consecuencias, ¿verdad? Pero los conflictos de interpretación, ¿verdad? Los de ser un poco, digamos, de rupturas básicas, esos en realidad, o los que son hasta cierto punto oblicuos, ¿verdad? En donde hay una autoridad y hay alguien menor que él, tendemos a querer castigar a la persona por no actuar como se espera, ¿verdad? Y lo que propiciamos es más bien fortalecer, ¿verdad? Obviamente, conductas, como les repito, graves o que impliquen algún tipo de riesgo, estas sí tienen que ser abordadas bajo un marco de disciplinario un poco más estricto, hermano. Bueno, y que si hay realmente un aprendizaje socioemocional, los niños están desarrollando, los jóvenes están desarrollando esas habilidades que les permiten poder eh, resolver las situaciones y que tener una muy buena convivencia, una buena comunicación. Y por lo tanto, entonces ahí la consecuencia en sí es el aprendizaje. O sea, si yo aprendí, la consecuencia es, tengo un joven, tengo un niño, una niña que tienen las herramientas para poder resolver los problemas. Entonces, si estamos en ese proceso de aprendizaje, pues no tiene por qué haber más allá que eh, esa consecuencia como eh, resultado final, ¿no? La consecuencia es sé Así es, manejarme, sé regularme, ¿verdad? así es, Ujú. sí, así es. Y efectivamente, digamos, eh, creo creo que es importante que lo veamos eh, como, digamos, como que la consecuencia no siempre va a implicar castigo, sino que la consecuencia va a implicar sacarlo de esa zona de confort en el que eh, actúo así porque sí, sino que llevarlo a esforzarse por ser alguien más empático, que pueda considerar a los demás, ¿verdad? Aquí el profesor Armando nos dice con relación a la copia de tareas. Uh En el -huh. ejemplo que usted daba de copiar en una tarea a prueba, lo hacemos consciente del error moral, pero igual le dejo los 100 puntos porque le estoy desarrollando un aprendizaje, dice. A ver, aquí Armando, separemos, a ver, separemos un poco, por ejemplo, eh, la situación es, digamos que es una alumna copió, ¿verdad? Y lo identificamos que copió, ¿verdad? Que copió la tarea, ¿verdad? La necesidad, copiar la tarea, la necesidad que usted tiene como docente o que yo tengo como docente es que la aprenda, ¿verdad?
La necesidad que la niña tiene es ganar, ¿sí? Ganar, esa es la necesidad. Mi meta como docente va a ser que ella pueda reconocer que ese valor está incorrecto, ¿sí? ¿Verdad? Yo estoy interesado en enseñarle, ¿verdad? Determinado tema, ¿verdad? Sea cual sea, digamos que era sobre las plantas, ¿verdad? Mis valores son honestidad y rectitud, pero los valores de ella tienen que ver con otro tipo de cosas. Entonces, la consecuencia es, no le voy a dejar los 100 puntos, obviamente, porque no copió, pero ¿cuál va? Mi pensamiento es, bueno, hizo algo incorrecto, ¿verdad? Mis sentimientos es, lo siento, va a tener consecuencias, mi actitud va a ser comprensiva, ¿verdad? En el sentido de decirle, entiendo que querés ganar, pero no es lo correcto hacerlo. Por lo tanto, las consecuencias potenciales van a ser, tienes que hacer un nuevo tipo de tarea, ¿verdad? Vas a tener esto y esto. Porque si yo solo le quito los 100 puntos, digamos, y le pongo 0, ¿qué aprendió ella? Que la próxima vez tiene que ser más cuidadosa para que yo no la identifique. Eso es lo que va a aprender. Y entonces, la situación es llevar la situación a que sea de aprendizaje, es, bueno, tengo que aprender, tengo que hacer mi tarea, ¿verdad? Y entonces la consecuencia no va a ser solo castigo como tal, sino que le va a permitir el desarrollo de, de autorregularse. Tomó la mala decisión de copiar la tarea, la consecuencia es para que pueda aprender, porque esa es mi meta como docente, ¿verdad? Mi meta como docente choca con lo que ella quiere, o sea, ganar sencillamente sus puntos. Entonces, pero tengo que poner digamos, ¿qué es más importante? ¿Solo castigar o que sí pueda aprender? ¿Verdad? No Sí, que sé, pues hay un reglamento que el colegio tendrá o la institución, ¿verdad? En cuanto a qué hacer con los niños que copian, ¿no? ajá, en ese Y tema. pues eso se tiene que respetar, pero lo importante no es en sí el examen, o si saca 100 puntos u 80 o 60, porque no es eso lo que estamos tratando aquí, sino el punto es que la niña o el niño reconozcan cometí un error y estoy dispuesto ahora a hacer las cosas correctamente. Y hacia eso es donde tenemos que llegar, ¿verdad? La nota en sí, pues la nota de per se, pues ya de acuerdo a la regla de colegio, pues se le permitirá O repetir el no, examen o no repetir el examen de acuerdo a lo que ellos consideren, ¿verdad? En mi caso yo diría, bueno, cometiste el error, entonces ahora haz la prueba tú solito o tú solita, ¿verdad? Y sin ningún tipo de apoyo, ¿verdad? Para poder puntear lo que realmente sabes, ¿verdad? Pero ahí ya dependerá de los reglamentos. y Pero del área de decisión que tenga en este caso el docente, ¿verdad? Uh-huh. exactamente. Pero lo importante no es el examen ni la nota, sino el hecho concreto que copió y cómo esa situación, desde las necesidades y los valores y todo esto que estamos tratando, se puede resolver para que haya un aprendizaje que corrija, ¿verdad? El Y que error. motive, ajá, y que motive al reconocimiento de que las decisiones, que tome autoconciencia que sus decisiones tienen consecuencias, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo hacer en estos casos también apoyen los padres esas consecuencias, ya que tenemos padres de algodón hoy en día y creo que debe tomarse en cuenta en esa matriz? Ángel, esto es un proceso que debe trabajarse eh, desde, digamos que es macro, desde cuál es esa interrelación que hay con la comunidad educativa. Eh, y por supuesto, el que sean adultos, los padres de familia, ¿verdad? Eh, no significa que tengan madurez emocional ni que hayan tenido la oportunidad de desarrollar sus habilidades socioemocionales. Entonces,
Es un trabajo un poco fuerte dirigido a un tema muy importante en la escuela para padres, ¿verdad? Lo que nos permite que esos, digamos, esos padres de algodón, como usted muy bien los denominó, eh, tomen también su rol eh, hasta cierto punto protagónico en, en formar en valores, ¿verdad? Y que las habilidades cognitivas de sus hijos también están implicadas, ¿verdad? Mm. En eso. Y, Pero es un trabajo con escuela para padres. y por supuesto, pues sí hay que incluirlos en la matriz porque son parte del problema, ¿no? O Por, sea, ajá, son qué las personas necesidades tienen, involucradas, están ahí. Uh-huh. sí. Y pues tal vez ayudaría a no juzgarlos, ¿verdad? Porque los papás tienen su punto de vista y de repente poder decir, bueno, mm, si yo estuviera en los zapatos, si yo estuviera, yo fuera el padre de familia, ¿cómo me sentiría? ¿Cómo pensaría? Poder tener un poco de empatía también hacia el padre, hacia la madre, para poder desde ahí apoyar la comprensión y ayudarlos a la toma de conciencia, pues, ¿verdad? Y que ellos también se abran a reconocer mi punto de vista como docente. Por Porque supuesto. porque si yo me cierro en mi punto de vista y ellos se cierran en el suyo, ahí entramos en un conflicto. ¿Verdad? En un conflicto que va a requerir mediación. Sí, Beatriz dice, disculpen, tuve inconvenientes menos que puedo compartir para obtener una retroalimentación. Sí, aquí estamos todavía. sí. De todas maneras, Beatriz, esto queda grabado y va a estar disponible en YouTube. Entonces, por ejemplo, también con relación a la presentación, tal vez no sea necesario mandarles la presentación si la tienen en el YouTube. Ahí pueden entrar, consultar y volver a ver el video, ¿no? Y Los si alguien la estudiantes, necesita particularmente, pues se la damos. Perdón, disculpe. no, no, ay, sí, mil disculpas. Bueno, de situación, dos estudiantes se agreden físicamente. Ajá, eso es una situación, necesidad. Su necesidad es detener la pelea. Ajá, su meta es identificar las acciones que promovieron. Ajá, que ellas aprendan a solucionar de manera y que se cumplan. Excelente. Intereses, que exista un ambiente de armonía, que se cumpla muy bien. Los valores, armonía, paz y respeto. Los pensamientos, ay, ya me tienen cansado, lo golpeó para que me entienda y algo tiene acumulado y el día de hoy explotó. Exacto. Ajá. Mi pensamiento es esa, ay, también estos no pueden hablar. Mis sentimientos son de enojo, de frustración, de ira y de, ajá, las actitudes, calma para transmitirlo y las consecuencias, lastimar a los compañeros, molestia a los padres, reportes. Ajá, la conclusión debe asumir las consecuencias del incumplimiento del manual. Va. Entonces, excelente Beatriz, excelente, muy bien, recorrió las partes, solo tengo una observación de la conclusión. Va. La conclusión de las consecuencias, la conclusión está a un pasito si regresamos a las consecuencias potenciales que usted anotó, ¿verdad? Es decir, si las consecuencias es que hay lastimó, hay molestia a los padres y hay un reporte disciplinario, eh, la conclusión de solo asumir lo que dice el reglamento, nos quedamos nuevamente en la parte del castigo, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a trabajar la parte eh, de las habilidades socioemocionales en las que él pueda, o ambos, ¿verdad? Ambos puedan tomar una autoconciencia de la situación como tal, ¿verdad? Y cuáles van a ser las orientaciones que vamos a poder propiciar en ellos para que se sepan autorregular. Porque el problema es que no podemos, el 100% del tiempo no podemos estar presentes, sino que tienen que aprender a tomar, ser responsables de las decisiones que toman y se puedan poner eh, autorregulaciones. Muchas veces cuando hay un conflicto físico, empieza porque él me dijo, porque él me dio, porque él casi que me respiró feo. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho trabajo de propiciar la autorregulación. ¿Sí? Si él me vio feo,
él está en su derecho de ver como quiera, yo tengo que modificar la importancia que le doy, ¿verdad? Entonces, creo, Beatriz, que estaba muy bien, solo le pediría que entonces en la conclusión podamos incluir también no solo consecuencias sobre un manual, porque aquí es una cosa importante, el reglamento no es mágico y aplicarlo no resuelve el conflicto, ¿verdad? Sino que eso solo nos da el marco normativo. Hacia lo que tenemos que ir es hacia enseñarles esas habilidades socioemocionales que les van a permitir, pues, tomar conciencia del otro, que no es bueno lastimar a los demás, que la violencia no es la salida, ¿verdad? Que sean autoconscientes de que son ellos, para pelear se necesitan dos, y entonces que tanto digamos, el conflicto físico seguramente tiene raíces en otras situaciones que deben de autorregularse y que deben de poner en práctica sus habilidades sociales para llegar a un punto en que resuelvan eso que está detrás de lo que provocó la agresión física. Muy bien. Gracias Qué, por compartir. qué interesante, esta matriz ayuda muchísimo, ¿no? Y esto del botiquín, que también está muy bonito, Muy, ¿no? El muy bien. botiquín A ver, de la veamos convivencia. así es, miren, las dos últimas herramientas, el botiquín de convivencia, son pequeñas tarjetas que están publicadas en esa web que se llama Mis Materiales Preescolares y son las tarjetas para trabajar con niños de primaria en el fortalecimiento de las estrategias para resolver conflictos. La idea es que se puedan utilizar como prácticas. Ay, gracias, muy amable. Como prácticas. Ahorita le respondo blanco. Como prácticas, este botiquín de la convivencia es que se puedan utilizar como prácticas de qué cosas son importantes para autorregularse. Por ejemplo, hago las paces con quien tuvo un conflicto, regalo una curita del perdón, por eso hay varias curitas ahí al final, digo cómo me siento por lo que pasó, ¿verdad? O sea, reconocemos nuestras emociones, ¿verdad? Puedo contar hasta 10 cuando estoy molesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso los ayuda a autorregalarse. Salgo y doy una vuelta al salón, es una estrategia de alejarme. ¿Se recuerdan la estrategia de cambiar o de salir, verdad? Pienso en mi lugar favorito, o sea, son todas las estrategias que les estuve narrando, pero con pequeñas tarjetas que los ayudan a fijar las situaciones en momentos en los que no hay conflicto. ¿De qué forma los podemos trabajar? Bueno, podemos poner conflictos hipotéticos, ¿verdad? Y que cada quien elija cuáles son las estrategias más adecuadas que pueden utilizar dependiendo del estilo de resolución de conflicto, ¿verdad? Por ejemplo, es posible que alguien elija dar un abrazo, ¿verdad? Y podemos conversar con los estudiantes si cuándo vamos a poder dar un abrazo y cuándo no, ¿verdad? Algunas, como por ejemplo pedir disculpas, la que Francisco puso ahí, esa pedir disculpas puede ser utilizada en múltiples situaciones, ¿verdad? Entonces, son unas tarjetas que podemos utilizar precisamente para esa orientación, ¿verdad? Esa orientación de los estudiantes a enseñarles a resolver conflictos con diferentes estrategias, solo que adecuadas a su edad. ¿Qué actividades o ejercicios, digo yo, pueden hacerse para no resolver todo con la violencia? Ok, aquí es importante y creo yo que está muy bien la siguiente estrategia que va en el material, ¿verdad? Que es la técnica de regulación en 5 minutos o menos.
esta es una estrategia de el sitio Meraki Orientación, ¿verdad? Que es un sitio de psicología y que tiene que ver cuando tanto cuando hay un adulto, cuando hay un niño, como cuando hay de dos jóvenes en los que hay situaciones de violencia. ¿Por qué? Porque si ustedes la revisan, eh, se parte de que cuando alguien se altera, nosotros también nos alteramos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer para no resolverlo todo con violencia? Bueno, una técnica de regulación, ¿verdad? Esta técnica de regulación hace que si una de las partes está alterada, nuevamente para pelear, sobre todo violencia física, se necesita una persona que inicie y la otra que responda. Entonces, lo importante es que si nosotros como adultos o una persona necesita autorregulación, ¿verdad? Es importante que les enseñemos cómo calmarse, ¿verdad? Esto pasa eh, por bajar al nivel. Esto en el caso de niños pequeños significa ponernos a la altura, ¿verdad? La regulación se llama regulación espejo en psicología, ¿verdad? Poder ayudarlos a respirar, ¿verdad? Contar hasta 10 y de esta forma entrar en un cierto estado de calma. Entonces, esto lo que hace es que la persona salga de la necesidad de golpear a la otra, ¿verdad? De los jóvenes, de un joven. Esto cuando es una situación eh, esporádica. Nuevamente, si es una situación en la que hay implicado otro tipo de conflictos súper, digamos, súper grandes, o que ya es una situación demasiado alargada en el tiempo, nuevamente esto requiere de una intervención un poco más profunda, ¿verdad? Entonces, eh, es importante que la persona que esté guiando esta regulación espejo pueda decirle cómo está la otra persona, ¿verdad? O sea, cómo se ve. Veo que estás apretando los puños, veo que estás llorando fuerte, veo que estás gritando, veo que quieres agredir, ¿verdad? Eso saca a la persona del secuestro emocional, ¿verdad? Y lo hace consciente, ¿verdad? Porque el enojo frustra y entonces esa frustración hace que quiera responder con violencia. La violencia, eh, en el caso, en este caso, es una respuesta, ¿verdad? Es una respuesta. Y lo que tenemos que hacer es cortar, ¿verdad? Esa respuesta. Y entonces ahí pasa porque al identificar esos síntomas físicos, lo guiamos hacia la regulación de la respiración, ¿verdad? Concentrarse en la respiración, ya sea a través de la técnica que se muestra aquí, ¿verdad? Eh, reconocer que ambos están tensos, de que necesitamos regular la respiración, ¿verdad? O puede ser a través de la respiración siguiendo las manos. La idea es activar el sistema nervioso, ¿verdad? Y que el cerebro deje de sentir el cerebro límbico deje de sentir esa necesidad de atacar porque el cerebro está identificando una situación como de vida o muerte, ¿verdad? Y entonces llegar a esa desactivación de esa bomba es parte de ese entrenamiento. ¿Verdad? Espero, Cecilia, que eso responda. ¿Verdad? De nada, Blanca. Perfecto, entonces no sé si tienen alguna otra duda o vamos dando por concluido esta. Pues, agradecer muchísimo. Qué taller más maravilloso.
En lo personal aprendí Gracias. muchas cosas, sobre todo esta técnica última me parece muy, muy práctica, muy interesante, de servir de espejo y de ayudar a la respiración y la regulación y Ujú. activando el sistema parasimpático. Todo me parece una técnica muy, muy bonita. Esa matriz tan práctica también para poder yo tomar conciencia previo de la situación y de mí mismo y de la situación de los demás como parte de este proceso de resolución de conflictos. ¿Verdad? Así. Muy, muy interesante. Me quedo con la inquietud de qué hacer cuando entonces hay casos más complejos en donde hay bullying y hay violencia o agresión. Eso sería muy interesante para tratar en un taller. Vamos, vamos, vamos. Bueno, entonces, bueno, me autoinvito para de aquí a un mes y medio preparar un taller de qué hacer cuando hay bullying. No hay En acoso. realidad, Sí. digamos, sí requiere una intervención un poco más seria y digamos que un poco con los protocolos a nivel internacional propician una actuación un poco más, ahí sí más restringida en cuanto a trabajo. Ahí no hay tanto de pensar, de analizar, sino de actuar. Pero muchísimas gracias. Excelente, pues muy agradecidos, doctora Laura, que es una experiencia muy enriquecedora y esperemos que contar nuevamente con su participación eh, Muchísimas gracias. más adelante. Y pues decirles de que el próximo miércoles tenemos como invitada a la doctora Araceli Salcedo. La doctora Salcedo vive en México, en el Distrito Federal, desde Ciudad de México, y desde ahí va a compartir con nosotros acerca de la lectura con todos los sentidos. Ella es especialista en kinesiología educativa, eh, es una especialización médica la kinesiología, y de ahí se deriva la gimnasia cerebral o el brain gym que tanto manejamos, tanto hemos oído, pero ella lo maneja de una forma diferente a nivel muy, muy profesional, ¿verdad? Como experta entrenadora en brain gym y en gimnasia cerebral. Y desde esa perspectiva nos va a apoyar en los procesos de lectura para la activación total del cerebro, o sea, cómo la lectura activa el cerebro y cómo leer no solamente con los ojos, ¿verdad? Entonces es un taller que va a estar muy interesante, muy, muy, muy interesante. Ella es una persona maravillosa, una experta internacional y espero que también la aprovechemos como hoy tuvimos la oportunidad de disfrutar y de aprovechar eh, a la doctora Laura Valdés. Y pues luego, el siguiente miércoles, vamos a tener la participación de Daniela, uy, ahorita se me fue el apellido de la licenciada Daniela, Flores, perdón, de la licenciada Daniela Flores. Ella es neuropsicóloga y tiene una especialización en alimentación, psicoalimentación psiconutrición y nos va a hablar acerca de el impacto de la comida en el aprendizaje. Entonces, con eso vamos a tener la cobertura de nuestro mes de noviembre y pues ya tenemos apuntados ahí también para más adelante. Entonces, y pues, por supuesto, Muchísimo. vamos a repetir esta experiencia tan buena de compartir con usted, Gracias, Laura. Francisco. Gracias a todos por sus lindos comentarios también en el chat. Bendiciones a todos. Que tengan muy buena noche, que descansen. Muchas gracias, gracias. Aquí estamos siempre compartiendo para mejorar la calidad educativa, siempre con este principio de gratuidad, ¿verdad? Y pues con muy, muy buen ánimo y ojalá que se conecten más personas, que la época creo que es un poquito compleja porque están en calificaciones, están ya pensando en otras actividades, en vacaciones y baja un poquito el nivel de audiencia, pero espero que nos motivemos y que estemos aquí todos compartiendo y aprendiendo. Un fuerte Eh, abrazo. Sí, perdón. Francisco, perdona, Luisa pregunta en dónde podemos esperar esos links para ingresar a las próximas semanas. Siempre en el grupo de neurocoloquios. Ahí se publica, las personas que ya están en el grupo, pues solo tienen que esperar el enlace. Yo promociono en redes sociales para
otras personas interesadas. Pero vemos un grupo ahí que ya son de 400 y pico personas que pues deberían participar más, ¿verdad? Pero, pero se hace el esfuerzo con mucho, mucho cariño y pues con el deseo de que esto vaya generando esa masa crítica de cambio en los procesos educativos, donde la educación socioemocional es un pilar fundamental y el desarrollo del pensamiento, ¿verdad? Y la lectoescritura. Son pilares muy importantes en este proceso para el desarrollo de personas con pensamiento crítico, personas que aporten a la sociedad y que puedan hacer que nuestra sociedad sea una sociedad basada en esos principios de cultura de paz, de respeto a los valores humanos trascendentales, ¿verdad? Y donde podamos disfrutar de un enriquecimiento eh, cultural y social en donde podamos tener mayor prosperidad como nación. Entonces, es todo una cadenita hacia donde queremos mejorar eso es mejorar la calidad educativa. No solamente que los niños aprendan más como loritos, sino que tengan herramientas que les permitan poder ser personas que puedan tomar decisiones y puedan ser adultos responsables. Entonces, muchas gracias. Aquí estamos siempre con la disposición de compartir. Muchas gracias, doctora Laura Usted, Valdés, Francisco, por su invitación. por su participación muy valiosa. Gracias. Y pues, como digo yo siempre, yo me monto en un potro para que me cuenten otro y que la vida les florezca. Que tengan feliz noche, muy buen provecho para los que todavía no han cenado y nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Muchas gracias. Voy a dar por finalizada la transmisión y nos seguimos comunicando. Hasta pronto. Cuídense mucho. Muchas Muy gracias, bien. licenciado Francisco. Feliz Don, noche. Don Gracias, Jacinto, feliz Dios Jacinto. noche. Muchas bendiga. Igualmente. gracias. Se me cuida mucho.